Este es de los clústeres personales. También le pueden llamar burbujas personales si no le quieren llamar clústeres. Clúster es una palabra anglosajona, está bien. Es un clúster en realidad, pero podemos llamarle burbujas si quisieran. La idea es hacer, mucha gente ya no tolera estar en cuarentena. Nosotros hemos hecho llamados a hacer una cuarentena domiciliar voluntaria, ya que no tenemos ninguna facultad legal para decirles que se queden en la casa, según la sala, aunque aquí dice que sí. Pero les podemos hacer el llamado a que se queden en la casa. Es importante. La única forma de no contraer la enfermedad es quedándose en casa. Sin embargo, si usted tiene que salir, pues evidentemente usted va a salir para trabajar. Ahí es una necesidad casi que muy difícil de obviar. Mucha gente me dice, yo voy a perder mi trabajo si no voy. Esa no es parte del clúster, no es parte, ¿se pueden poner otra vez la gráfica? Eso no es parte de la burbuja, sino que para la gente que dice, yo ya no puedo seguir así, yo tengo que ver a mi familia, yo tengo que ver a mis amigos. Entonces nosotros les pedimos, si va a hacer eso, si va a romper la burbuja de su hogar, la gente que vive en su hogar tampoco es parte de la burbuja, ellos son parte de su hogar. La gente de su trabajo tampoco es parte de la burbuja, son parte de su lugar de trabajo. Pero usted dice, yo tengo que ver a mis amigos, yo tengo que ver a mis familiares que no viven en mi casa. Nosotros le recomendamos que no lo haga, pero si lo quiere hacer, nosotros le recomendamos que haga, puede ser un grupo de WhatsApp, lo puede hacer en una hoja de papel, haga una burbuja personal, que no pase de 10 personas. Ya vamos a explicar por qué. En esas 10 personas, deje afuera a los que están en su casa, porque esos son sus familiares de su casa, y los del trabajo, que son pues sus compañeros de trabajo. Pero en ese clúster usted puede poner su vecino, su tía que no vive en su casa, su compañero del fútbol, etcétera, y hacer un clúster donde gente que se pueda ver, visitar o salir entre ellos sin contacto. Nadie de ese clúster de 10 puede estar en otro clúster. Alguien va a decir, ¿y cómo van a hacer para obligar a la gente que lo haga? Esto no es obligación, esto es una recomendación que esperamos, que si usted quiere romper la burbuja de la protección de su casa, por lo menos cree una burbuja de una protección de un clúster. Y le vamos a explicar por qué eso va, si lo hacemos, por lo menos un buen porcentaje de la población, independiente del trabajo, independiente del hogar, no cuesta mucho. Claro, habrá que hacer sacrificios, porque de repente, si yo en mi clúster pongo 3 amigos, y esos 3 amigos tienen otros amigos que no están en el clúster, si ellos quieren estar en mi clúster, ya no van a poder estar en otro. Pues estaría violando las reglas del clúster. Es un sacrificio, pero un sacrificio que va a salvar miles de vidas. ¿Cómo funciona? Y siempre utilizar medidas de protección individuales en el clúster. Si vamos a reunirnos, usemos mascarilla. Ahora bien, ¿cómo funciona? Bien, uno, de nuevo esto es voluntario, para el que quiera romper la cuarentena domiciliar voluntaria, puede hacer un clúster voluntario. Uno, solo puede estar en un clúster. 2, las personas que viven y trabajan no necesitan estar en el mismo clúster, eso es aparte. 3, sí puedes salir con ellos, pero solo puedes salir con personas de tu clúster, es decir, no puedes ver o reunirte o salir con personas que no sean del clúster. ¿Y por qué? Porque al estar este clúster, que ahí ponemos un clúster ejemplo, donde está Juan, David, mamá, hermana, sobrino, Paola, Miguel, Roberto y Ruth, en ese clúster el riesgo se divide 100 veces, porque ustedes ya no están en contacto con miles de personas en el centro comercial, sino que ustedes están en contacto con 9 personas más. Entonces la posibilidad de contagio se reduce increíblemente. Siempre existe, porque cualquiera de estas 10 personas puede estar contagiada. Pero si no, usted está afuera y puede mantener este clúster el tiempo que usted quiera y no va a tener, mientras los 10 respeten el clúster, es imposible que se contagien. Y puede haber suficiente tiempo para que aprendamos más de la enfermedad, para que aprendamos más de nuevos medicamentos, de nuevas prácticas en los hospitales, para que baje la curva de contagios o para que salga una vacuna. Bien. Si hay un positivo en el clúster, como les mencioné anteriormente, lamentablemente, pues el contagio pudiera limitarse a ese clúster, es la siguiente gráfica. Si hay un positivo en el clúster, el contagio se limitaría a ese clúster. Es decir, si Pedro está contagiado, vuelvo a poner, pues Pedro
Recuerden a Pedro, ¿verdad? No se ha curado todavía. Entonces, si Pedro está contagiado, lastimosamente, puede contagiar a otras personas del clúster. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué gané? Bueno, lastimosamente en este caso, poco. Aunque sí ganó, porque si usted es parte de un clúster, digamos usted es Eduardo, que no está contagiado aún, su contacto con Pedro puede ser tal vez una vez a la semana, usan mascarilla, en 15 días Pedro va a estar curado, diferente a que usted esté en el centro comercial, caminando, en la calle, contacto con miles de personas, entonces el riesgo de contagiarse va a ser muchísimo mayor al de su clúster. Pero aquí está en peligro, pero en menos peligro que si no hubiera clúster. Ahora bien, siguiente gráfica. ¿Qué pasa si solo hacemos una apertura sin clústeres? Decimos, bueno, hagamos la apertura así nomás, hagámosla sin clústeres, ¿verdad? Entonces abrimos la economía y pum, como quiera la sala, y hay, en este caso obviamente no son dos, son miles y probablemente hay más, mucho más de los oficiales con el subregistro que todo país tiene, porque evidentemente ningún país puede testear al 100% de su población en un día, y si los testea en un mes, pues ya pudieron haber nuevos contagios. Pero digamos, para efecto de hipotético, como dice la sala, que hay 2 personas contagiadas en este grupo. El problema es que sin clústeres, la gente se va a empezar a contagiar en el grupo, igual que en los clústeres, pero luego, ya no solo son contagios dentro de, como no hay clústeres, uno contagia al otro en la siguiente gráfica, y esto es lo que pasa con una apertura sin clústeres. Al final todos terminan contagiados, es por lógica. Pedro contagia a Juan, Juan contagia a Roberto, y al final, como no hay clústeres, no hay límite, hasta que la mayoría de la población está contagiada. Ahí no ponemos a todos porque de repente uno no sale de la casa, o uno vive en una parte muy remota, o de repente uno es inmune, pero inmune porque ya tuvo la enfermedad, pero la mayoría de la población se contagiaría. Esto es lo que pasaría con una apertura sin clústeres. Por eso es que le pedimos a la población, lástima que no podemos hacer esto obligatorio. Nos hemos dado un brazalete de un color, etcétera, pero bueno. Háganlo voluntariamente, de verdad nos va a servir mucho. Pero si no es obligatorio, la mayoría de la población no lo va a hacer, no importa, por lo menos se hace lo que se puede con las herramientas que se puede. Si la vida da limones, pues hay que hacer limonada, ¿no? Y las herramientas que nos han dejado es recomendable. Entonces esto es lo que pasaría sin clústeres. Ahora, ¿qué pasa con una apertura? La siguiente gráfica, ¿qué pasa con una apertura con clústeres personales? Entonces no sé si con una apertura con clústeres personales, es lo mismo, ¿no? Abrimos igual que en la otra apertura, pero los contagios, la siguiente gráfica, ahí están los contagios, la siguiente, por favor, están los contagios con las mismas personas contagiadas, pero cada quien en su clúster. Entonces, al abrirlo, la siguiente gráfica, por favor, el contagio es limitado. Es decir, sí van a haber contagios, por eso es que les pedimos que aún dentro del clúster utilicen mascarilla, alcohol gel, lávense las manos, distanciamiento social, pero aunque van a haber contagios, los contagios se van a limitar a los clústeres. Entonces, si usted tiene la suerte que en sus 10 personas que escogió nadie tiene COVID, pueden estarse viendo, pueden estarse frecuentando, pueden tener fiesta todos los días en la casa, no hay ningún problema. Si todos respetan el clúster y nadie se sale del clúster, nadie se va a contagiar de COVID. Y esto puede limitar muchísimo la curva de contagio. Sí, lo hacemos.